Tomen asiento, por favor. Saludo a todos mis hermanos con la paz del Señor. Antes de compartir el mensaje, permítame hacer un recuerdo y una cordial invitación. ¿Cuál es lo que quiero refrescar su memoria? Que por favor nos ayude con los guantecitos que habíamos solicitado para ver si en los próximos días ya podemos hacer llegar a esta institución. Guantes de nitrilo talla M, ¿sí? Y la invitación que le quiero hacer, y lo hago con mucho amor, ¿sí? A las personas que en algún momento fueron parte de nuestro coro y a los que quisieran sumarse a nuestro coro, queremos invitarles para que se integren, para que vengan, que dispongan un poquito de tiempo. Gracias a Dios tenemos el espacio suficiente como para hacer nuestros repasos con el distanciamiento, con las medidas de bioseguridad. Y por otro lado también agradecer a Dios que hay un gran número de personas conscientes, gracias a Dios, que ya nos hemos vacunado, que posiblemente ya tenemos las 2 dosis cuando ese ha sido el caso, y que eso nos permite tener ya ir tomando una vida de normalidad, ¿sí? Entonces, si alguien quiere sumarse al coro, a la salida va a estar George, ¿sí? El chico jovencito que estaba aquí tomando la foto, para darles el número telefónico de Iván, que es el director del coro, ¿sí? ¿Qué queremos hacer con el coro? Con el coro y con la alabanza queremos hacer algo que creo que es menester. Queremos hacer un gran culto de acción de gracias, porque estamos con vida, y todo lo que eso implica, ¿sí? Creo que todos nosotros conocemos más de una historia trágica, más de una historia de dolor, de la cual a lo mejor hasta hemos sido parte, pero nosotros estamos con vida, estamos con bien, y creo que lo menos que podemos hacer es agradecerle a Dios. Entonces queremos que se integren las personas que así lo consideren a nuestro coro, para hacer tanto este culto de acción de gracias y para que permanezca, porque luego ya vienen las Navidades, si Dios nos da la salud, la vida, si Dios nos sigue guardando y cuidando como hasta el día de hoy, y son fiestas que hay que celebrar. Amén. Entonces a la salida estará Jorge, yo le digo George, ¿sí? Para facilitarles el teléfono de Iván, a efecto de que le sumen y le dicen: querido Iván, mi nombre es Santiago Fiallos y quisiera sumarme al coro de la iglesia, ¿sí? Iván va a tomar nota, y creo que desde el próximo sábado ya comenzamos los repasos. Amén. Ya. Ahora sí, permítame comenzar con esta frase, el mensaje que Dios puso en mi corazón para el día de hoy. Nuestros pensamientos dirigen nuestras vidas. Nuestros pensamientos dirigen nuestras vidas. Vamos por favor a la palabra de Dios, al libro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Y vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios de los versículos 8 y 9. Filipenses, capítulo 4, versículos 8 y 9 de la palabra de Dios. Hago yo, le pido por favor la atención y la debida reverencia, y sígame por favor con atención. Dice así, Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. A la par del pensamiento inicial, de que como son nuestros pensamientos, que son los que dirigen la vida, en el libro de Proverbios capítulo 23, versículo 7, dice, porque cuál es su pensamiento, tal es su corazón. Porque cuál es su pensamiento, tal es su corazón. ¿Qué es lo que Pablo estaba sugiriendo en esta porción de la carta
que dirige a los filipenses y que lo hace desde la cárcel. Luego entenderá el por qué destaco este aspecto. Lo que Pablo estaba diciendo es que nosotros los cristianos debemos aprender a pensar, ¿sí? Y con esto no nos estaba desmereciendo de que no hemos pensado, de que no tenemos un razonamiento. No se refiere a eso. Se está refiriendo al cúmulo de situaciones que llegan a nuestra mente y cuáles son las que debemos retener y desarrollar y cuáles tenemos que aprender a desechar hasta que nuestro pensamiento esté afinado al pensamiento de Cristo, de tal manera que las cosas que no convienen ya comiencen a rebotar por sí solas. Entonces Pablo estaba diciendo, mira, hay una realidad de nuestra vida que nos lleva a saber que lo que nosotros pensamos, lo que nosotros desarrollamos, lo que nosotros vamos elucubrando, a la postre terminamos haciendo. Por eso es que en el versículo 9 está resumido, en el versículo 9 que acabamos de ver, está resumido exactamente el obrar de nuestro pensamiento en relación a nuestra ejecución, a nuestras acciones. Y dice, ¿no es cierto? Dice, porque Pablo nos sugiere que nosotros aprendamos a pensar, y luego dice, porque esto hagan, versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y visteis en mí, esto hagan y el Dios de paz estará con vosotros. Dicho de otro modo, nos está diciendo que hay un pensamiento, una acción y un resultado, ¿sí? Versículo 8 dice, por favor, traten de pensar en este tipo de cosas. Si es que hay virtud en ellas, en ese tipo de cosas traten de pensar. Porque si ustedes hacen eso, ¿sí?, entonces va a haber un resultado. El Dios de paz va a estar con nosotros. Y ahí sugiere un sinnúmero de situaciones que no son todas, pero es una lista, no siendo taxativa, es una lista que nos exhorta, que nos impulsa a que nosotros revisemos cómo son nuestros pensamientos. Por ejemplo, nos dice, traten de pensar en todo lo que es verdadero, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que hay mucha información que nosotros recibimos y que es mentira o que no es una verdad demostrada. Y eso nos permite a nosotros elucubrar, ¿sí? Basta con que tengamos un mínimo de información de algo que nos acapara la atención, además, ¿sí?, y comenzamos a elucubrar. Es lo que normalmente hace la información de farándula, ¿sí? La información de farándula coge una porción de la vida de alguien, una situación del momento, ¿sí?, y elucubra el resto. ¿Eso a qué nos lleva a nosotros? Primero nos lleva a que nos distraemos demasiado con situaciones que no son concretas, que no son verídicas, que no son veraces, ¿sí? Y no solo que nos distrae y que nos acapara el pensamiento en algunos casos, sino que a nosotros nos lleva a pecar, porque nosotros luego terminamos opinando, deduciendo en muchos aspectos que no solo no son trascendentes, sino que, insisto, nos llevan al pecado. Dice, piensa en lo verdadero, en lo que está comprobado, en lo que efectivamente es, para que nosotros no seamos ligeros inclusive en nuestras apreciaciones y a veces terminamos emitiendo juicios de valor que terminan siendo una sentencia que no coincide con una realidad, con una verdad. Amén. ¿Estamos claros? Otra cosa que sugiere Pablo, por ejemplo, dice que debemos pensar en todo lo que es honesto. En un mundo de corrupción como el que vivimos hoy, en un mundo de engaño, en un mundo de traición como se vive el día de hoy, si uno da rienda suelta o permite que ciertos pensamientos deshonestos lleguen a nuestras vidas, pues a la postre corremos el altísimo riesgo de terminar nosotros cometiendo algún acto, uno o más actos de deshonestidad. Por ejemplo, si es que uno presta mucha atención a la prosperidad del impío, como la palabra de Dios lo menciona así y nos advierte. En el libro de los Salmos dice que no nos preocupemos por ver la prosperidad del impío. Si es que el impío prospera, le va bien aparentemente, pero problema muy de ellos, que nosotros esperemos en Jehová, que hagamos las cosas correctamente, porque si le prestamos mucha atención
a las cosas deshonestas. Por ejemplo, ¿por qué cree usted que el día de hoy, todos los días encontramos en las noticias que se ha desarticulado o que se ha tomado a una banda de narcotraficantes? ¿Sí? Y resulta que ya no podemos identificar que haya 2, 3, 4 bandas de narcotraficantes. Todo el mundo es narcotraficante. Es increíble. Yo vi en este día una noticia espantosa, como la mayoría de noticias que hay, que una mujer que tenía una venta de caramelos, de dulces, afuera de la plaza de San Francisco en Guayaquil, en la ciudad de Guayaquil, fue asesinada. Porque se presumen dos motivos o dos causas. La una, porque ella le había denunciado a un yerno que violó a su hija de 15 años, o sea, a su cuñada, ¿sí? Y la otra, porque le estaba quitando el negocio de la venta del narcotráfico. ¿Sí? Era una señora adulta que estaba todo el tiempo ahí con su mesita de caramelos, de dulces, de cosas de esas que tenemos como ventas, no ambulante, porque ella era una mujer que estaba ahí fija y murió porque comenzó a prestarse para ese tipo de cosas. ¿Por qué pasa esto? Porque la televisión, ¿sí?, desde hace algunos años nos bombardea para decirnos que la empresa del narcotráfico es la empresa que permite que todos tengan o lleguen a tener prontamente todo lo que quieren. Entonces, si la prensa nos bombardea, si la televisión, las películas nos bombardean con ese tipo de series, con ese tipo de películas, de novelas inclusive, en que nos muestran que la empresa del narcotráfico es atrayente, porque no solo que le permite a uno prosperar, entre comillas, económicamente, ¿sí?, y de manera rápida, sino que nos muestra los placeres que se puede obtener. ¿Sí? Obviamente todos los placeres son pecaminosos. Y si yo pienso en eso, ¿sí?, a lo mejor no termino como narcotraficante, pero sí termino prestándome para alguna deshonestidad que me va a acomodar de mejor manera, que me va a hacer prosperar, que me va a solventar los problemas, que me va a solucionar cierta área de mi vida. Por eso dice, oye, haz un favor, piensa en lo honesto, piensa en la satisfacción de la honestidad. Por ejemplo, debemos pensar en algo que antes nos inculcaban constantemente, ¿sí? Nuestros padres. Pensar, por ejemplo, en que cuánto vale un apellido íntegro. Eso es lo honesto. ¿Cuánto vale una transparencia en la vida? ¿Cuánto vale un reconocimiento a futuro? ¿Sí? Un reconocimiento de nuestra integridad. ¿Sí? Entonces, en eso piensa. Porque si piensas en que la información que tuviste el otro día, ¿sí?, tal persona hizo un negocio, ve y se cuadró con ese negocio, ¿sí?, y uno comienza a pensar en eso, dice, qué buena suerte, uno comienza a elogiar ese tipo de cosas, esos pensamientos comienzan a dirigir nuestra vida y estamos muy expuestos a caer. Nos dice que nosotros debemos pensar en lo justo. Pensar en lo justo en este mundo es solo para cristianos. ¿Por qué? Porque la injusticia es la que prevalece, porque la injusticia es la que se sale con la suya. Entonces nosotros debemos pensar, por ejemplo, en no tratar de favorecernos de algo que es indebido. Debemos quitar ese pensamiento de que el vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo, por lo tanto yo tengo que ser el vivo. Tengo que quitarme ese pensamiento, porque si yo mantengo ese pensamiento a la vuelta de la esquina, yo voy a querer ser el vivo, que me aprovecho de tal o cual circunstancia. Dice que debemos pensar en lo justo, ¿no? Lo justo es esto. Y no importa que nadie vea, no importa que destaquen o que aplaudan mi justicia. No importa. Yo vivo para Cristo. Mi pensamiento debe ser para Él. Por eso es que dice la palabra de Dios y nos sugiere que nosotros debemos llevar nuestra mente cautiva en obediencia a Cristo Jesús. O sea, mi pensamiento, había una canción muy bonita hace algunos años cuando yo creo que ni siquiera era colaborador de la iglesia, que decía, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Y así tiene que ser. Todo lo que proviene de Dios tiene que ser nuestro pensamiento, porque nos va a llevar
a tener la vida que Dios quiere que tengamos. Acuérdese de la frase inicial que me permití decir: nuestros pensamientos dirigen nuestra vida o nos conducen a la vida que vamos a terminar haciendo. Alguna ocasión escuché yo esta frase también que decía: nosotros no somos lo que pensamos, sino lo que pensamos, eso somos. ¿Sí? O sea, yo puedo pensar de mí que yo soy una gran persona, que soy un tipo honesto, transparente, íntegro. Eso es lo que yo pienso de mí. Pero mis pensamientos a lo mejor no son lo que yo pienso, sino que lo que yo pienso, mi deshonestidad, mi injusticia, mi falsedad, mi engaño, mis elucubraciones, eso soy yo. ¿Sí? Y eso somos todos y cada uno de nosotros. Pablo, por ejemplo, nos dice que nosotros pensemos en lo puro. ¿Qué significa esto? No en lo malsano. Hoy que hay tanta pornografía. La pornografía es abierta. Basta con prender una televisión para encontrar a hombres mostrando sus atributos físicos y a mujeres enseñando más de lo debido. Por decir algo. Pero dice que nosotros debemos ser puros de nuestra manera de pensar. Porque si yo soy impuro en mi manera de pensar, no solo que ya soy un adúltero, sino que puedo terminar consumando el adulterio. Por topar el aspecto sexual. En un mundo de tanta inmoralidad permisiva y legitimada, tratar de ser puro es solo para los cristianos. Entonces, que pensemos en cosas puras, ¿sí? No en cosas malsanas, no en cosas dañadas, no en todo lo que se va por la izquierda, no en todo lo que evade la integridad de la santidad, como debemos manejarnos nosotros. Nos pide inclusive a nosotros y a los cristianos de esa época, ¿sí? Que nosotros seamos amables, ¿sí? Entonces, para uno ser amable, uno tiene que pensar que los demás son superiores a uno. Como también nos pide la palabra, y en el mismo libro a los Filipenses dice que nosotros debemos pensar o tratar a las demás personas como a superiores a nosotros. Porque cuando yo dejo de ser amable, cuando yo estimo a unas personas menores a mí y comienzo a tratarles con desprecio, comienzo a tratarles inclusive de manera grotesca y justifico mi actitud, porque digo, es que no hacen como yo les digo, es que yo, si no actúan de tal manera, les pongo en su lugar, porque a mí no me busquen porque les voy a decir sus 4 verdades. Yo sé que muchas de las veces estamos expuestos a situaciones en las que nosotros quisiéramos poner nuestro argumento, nuestra razón, ¿sí? Pero una cosa es que pongamos un argumento y otra cosa es que terminemos tratando mal. Ese es el gran problema en las personas cuando, entre comillas, y desde el punto de vista humano, ascendemos de posición. Claro, cuando yo soy por tomar algo, cuando yo soy un conscripto raso, obviamente trato con respeto a todo mundo, porque pues la situación me obliga. Y cuando llego a ser un general, trato mal, soy grotesco, no tengo compasión, me vale un pepino lo que le pase al resto. Pero mira cómo nos dice la palabra, ¿no? Dice, vea, aprendamos a pensar, a ser amables, sea quien sea cual sea la circunstancia. Si Dios por su infinita misericordia me ha puesto en una posición económica, académica, social, qué sé yo, ¿sí? No por eso debo dejar de ser amable. Tengo que ser, y ser amable es más que respetuoso, ¿no? Porque el respeto es algo que debe primar en la vida del ser humano. Pero el ser amable, eso quiere decir ser comedido, ser dispuesto. Si en algo puedo apoyar, pues dar mi contingente para que así suceda. Y por último nos termina diciendo en el versículo 8 que nosotros debemos tratar de pensar en todo lo de buen nombre. Es decir, se refiere a la dignidad. Uno tiene que respetar la dignidad y valorar la dignidad de las personas, aunque conozcamos sus pecados, aunque conozcamos sus errores, aunque sepamos de qué pata cojea, ¿sí? Uno tiene que respetar la dignidad. Es decir, vea, si a mí me consta que una persona tiene una conducta inmoral, si a mí me consta que una persona es corrupta, yo no soy el llamado a proclamarlo. Yo no soy llamado a mantener esa información abierta a todo mundo, porque una persona puede tener una conducta de inmoralidad, como por ejemplo
aquella mujer que Jesucristo le conocía y todo el mundo conocía de la gran condición de inmoralidad de esa mujer que fue llevada, según dice el Evangelio de Juan capítulo 8, fue llevada a la presencia misma de Jesucristo porque fue sorprendida en el acto mismo del adulterio y que la ley decía que tenía que morir apedreada, es decir, nada le favorecía. Pero Jesús respetó su dignidad de mujer, su dignidad de ser humano, ¿sí? Y por eso quedó bien librada. Porque insisto, uno puede saber, yo sé, a mí me consta que esta persona tiene una conducta incorrecta, que esta persona es despreciable las acciones que tiene. Pero las acciones son despreciables, pero la persona hay que respetar su dignidad. De tal manera que uno tiene que pensar en que todo lo que es de buen nombre. Porque así como hay grandes errores, falencias y manchas en nuestras vidas, también hay grandes atributos. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, por ejemplo, todo el sacrificio que implica para una madre que se ha visto obligada o que por una decisión ligera, Dios juzgará, tiene que ser una madre que trabaja como trabajadora sexual. Ah, no, la trabajadora. Yo no puedo ser amable con una trabajadora sexual, imagínese. Porque eso no es de buen nombre. Pero la Biblia me dice que yo piense en el buen nombre. Porque ella puede ser una trabajadora sexual, pero es una madre, pero es una hija, es una hermana. Es un ser humano que comete un error. ¿Qué le indujo? No me corresponde a mí saber al respecto. Entonces, nos está diciendo que nuestra manera de pensar nos va a conducir a nuestro comportamiento, a nuestra actitud de vida y al accionar de nuestras vidas, ¿sí? Porque si yo me permito pensar, si yo me permito tener un criterio de vida frente a tal o cual área de mi vida que está equivocado, a la vuelta de la esquina yo voy a caer en esa equivocación. Y creo que Pablo fue lo suficientemente claro al respecto, inclusive en otro aspecto que no lo desglosa aquí en este versículo 8, pero que lo deja claro en su carta a los filipenses. Y por eso le pido que pase por favor una paginita atrás y vamos a ver, por ejemplo, algo que es importante en nuestra vida. Es súper importante en nuestra vida y creo que es más importante cuando nosotros cumplimos este proceso. Piensa, actúa y vas a tener el resultado, ¿sí? Todo lo que oíste y viste en mí, el versículo 8 termina diciendo, si hay alguna virtud en esto piensen. Y el versículo 9 de nuestra porción oficial dice, todo lo que oísteis y visteis en mí, o sea, él se pone como ejemplo, porque si alguien había ejemplo de vida cristiana, ese fue Pablo, aún con sus falencias, ¿sí? Dice, esto haced y vas a ver cómo el Dios de paz va a estar contigo. Entonces, pensamiento, acción, resultado. Así es, ¿sí? ¿Cómo se llama esta prédica? Esta prédica se llama actitud correcta. Actitud correcta, ¿sí? En el capítulo 1 de Filipenses vamos a ver unos pocos versículos, pero yo quiero recordarle algunos aspectos. Uno que ya le dije, que le mencioné hace pocos momentos, de que esta carta fue escrita por Pablo desde la cárcel. Él estaba en la cárcel y es, por decirlo de algún modo, curioso que él escribe esta, entre otras cartas que escribió desde la cárcel, y es una de las cartas que más impulsa a que sean gozosos. El escritor, el preso, el reo, ¿sí? El reo de una cárcel, no de la Tacunga, ¿no? ¿Sí? El reo de una cárcel romana. ¿Sí? Quienes estudiamos el derecho romano en algún año de la universidad, ya ni me acuerdo, creo que fue primero y segundo año que se estudiaba derecho romano, ¿sí? Un poco nos hacían conocer también la historia de lo que era ese imperio romano, ¿no? Espiritualmente nosotros seguimos en el imperio romano, pero hablando de ese imperio romano, los romanos eran de los más crueles con sus enemigos y un reo era considerado enemigo del rey, enemigo del imperio, y por lo tanto era tratado de la manera más grotesca, más cruel, más ¿qué calificativo podríamos decir para poder mirar cómo era el tratamiento a un preso romano, ¿sí? Y Pablo escribe, digo, desde la cárcel, pero el antecedente de Pablo para el momento que estaba en la cárcel, yo no sé si a Pablo le favorecía estar en la cárcel a lo que él vivió, porque él, antes de estar en la cárcel,
Él estuvo expuesto a que le maten, apedreado, ¿sí? Simplemente por predicar el Evangelio. Él estuvo expuesto a naufragios, a morir más de una vez, a morir o de hambre por el naufragio o a morir por el fuerte oleaje, ¿sí? Su vida no es precisamente la vida que un hombre centrado, una persona con mente, con conciencia, quisiera tener. ¿Por qué? Porque es una vida de suplicio, de dolor, de quebranto. Y usted no sé si se ha preguntado, dice, ¿y por qué Dios le permitió a Pablo, ¿no? que tenga tanto sufrimiento, que tenga tanto quebranto en su vida? Bueno, para los estudiosos de la Biblia dicen que hay dos razones, ¿sí? La una es porque el dolor versus el modo en que fue usado estaban a la par. O sea, a mayor quebranto, mayor glorificación de Dios. Y así es. Tanto así que, pues, la sombra de Pablo sanaba. Yo no sé si nuestra sombra ha sanado a alguien y hemos tenido una vida muy holgada, muy tranquila, muy pacífica, sin persecución, ni problemas, ni tristezas, y hemos dormido 10 horas diarias, pero como unos niños. No. Cuando Dios quiere usar las vidas de las personas, ¿sí? Dios primero moldea esas vidas, y ese moldear, a pesar y en la bendita hora que estamos en las manos de Dios, pero ese moldear, a veces es tan duro, tan fuerte, pero claro, a mayor quebranto, a mayor dolor, también la herramienta es mucho más usada. Entonces, ahí digo quienes consideran que toda la vida dolorosa, crítica, dura de Pablo, obedecía también al gran uso que hizo Dios de su vida. Y la otra, dicen que también puede ser el hecho de que Pablo también fue un perseguidor abrupto de la iglesia. Y de hecho así lo demuestra la palabra de Dios. Un perseguidor abrupto, o sea, alguien que estaba dispuesto, como lo muestra en su mismo testimonio de Hechos capítulo 9, repetido 2 veces más en el libro de los Hechos, cuando él cuenta su testimonio, él dice, no, o sea, yo quería matarles a todos los cristianos, ¿sí? Y es más, consentí, me complacía en hacerlo. Y por eso es que Dios le dijo, no, dura cosa dar es que tú des coces al aguijón. Dicho de otro modo, ¿quieres tú ponerte del otro lado? ¿Quieres tú ponerte del otro lado? Y Dios le puso del otro lado. ¿Sí? Así como él fue abrupto y terminó consintiendo, por ejemplo, en el asesinato de Esteban, uno de los primeros mártires. Entonces Dios le dijo, así eres de impetuoso, que ese ímpetu te sostenga, pero ahora poniéndote del otro lado de la medalla. Eso digo, son criterios que se dan. Pero Pablo, si algo demostró, es tener un pensamiento correcto para tener la acción correcta y obtener el resultado correcto. Por eso es que esta prédica se llama actitud correcta. Y vemos, por ejemplo, ahí, ¿no? Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Sí? A este primer punto le vamos a llamar, estamos en proceso de mejorar. Pablo dice, estoy persuadido a creer que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Basado en qué dice Pablo esto? ¿Basado en qué? En su sufrimiento, en su dolor, en su quebranto, en las persecuciones que tuvo que soportar, en todas las situaciones difíciles. Él no dice, no, yo pobre, quiero predicar el Evangelio y me caen a pedradas, me persiguen, yo pobrecito. Salgo corriendo, me subo a un barco, escapa de hundirse. Nos toca estar en alta mar abandonados, ya casi sin comida. Yo pobrecito. Él no. Él dice, este quebranto, este dolor, esta dificultad. Si Pablo estuviera en esta época diría, esta pandemia, esta limitación económica, este dolor que me ha causado la pérdida de seres queridos, toda esta situación. Yo creo que Dios está trabajando en mi vida para mejorar. Eso es lo que él decía. Eso es lo que él decía. Él no estaba haciéndose el pobrecito. ¿Por qué? Porque aquí juega muchísimo también la manera de pensar. Si uno piensa que es la víctima de las circunstancias, va a terminar viviendo como víctima de las circunstancias. Si uno cree que el dolor que nos toca vivir, que no lo escogemos, que nos llega en un momento determinado, ¿sí?, es para acabarnos. Si yo pienso, ¿sí?, es que Dios no me escucha,
no es que Dios no me escucha, pero si yo pienso que Dios no me escucha, yo no voy a tener la actitud, es decir, a realizar las acciones, porque sé que Dios no me escucha y voy a terminar con un resultado de una persona fracasada. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios no me escucha, porque yo pienso que Dios no me escucha. Pero Pablo no. Pablo, frente a las circunstancias, él dice, todo este dolor, este quebranto que me está pasando, dice, Dios me está moldeando y está perfeccionando su obra en mí hasta cuando Cristo venga. ¿Sí? ¿Qué se llama eso? Pensamiento positivo. Pensamiento positivo. Por eso, a este primer punto del versículo 6 le llamo, estamos en proceso de mejorar. ¿Qué tiene que hacer la pandemia con todos los problemas derivados de la misma? Sí, que hasta el día de hoy lo seguimos viviendo. La pérdida de trabajo que hubo en la época de pandemia, la baja de sueldo que hubo en la época de pandemia, las enfermedades que mermaron nuestras vidas en la época de pandemia, el quebranto económico que ha generado la pandemia. ¿Qué tengo que pensar yo? Dios me quiere destruir, Dios me quiere acabar. Ahí está, de gana iba yo a la iglesia, me comieron al cuento en la iglesia. No, lo que Dios está diciendo es, esta dificultad, este problema, esta situación, lo único que estoy haciendo es moldeándote para mejor. Y eso es lo que yo tengo que pensar. Segundo aspecto, versículos del 12 al 14, en el capítulo 1 de Filipenses. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, y vaya usted a saber todo lo que le sucedió, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Si Pablo hubiera sido ecuatoriano, estos versículos hubieran dicho más o menos así, o uno de estos versículos hubiera dicho así. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido me han llevado a determinar que Dios no me oye. Y que definitivamente mis prisiones han ahuyentado al resto de personas, porque ¿quién quiere seguir mi camino? ¿Sí? Y la mayoría de los hermanos, en vez de cobrar ánimo, han salido corriendo y nunca más volvieron a la iglesia, porque la oración no funciona. Gracias a Dios que Pablo no era ecuatoriano, ¿sí? No era víctima de las circunstancias. ¿Cómo se llama este segundo punto? Este segundo punto le puse, lo que sucede es para progresar. Lo que sucede es para progresar. No le voy a decir que levante la mano a los que no tenemos problemas, ¿sí? Pero si yo paso repitiendo mi problema, contando mi problema, diciendo mi problema, una cosa es que esté preocupado y que diga, sí, mi preocupación es esta, mi preocupación es esta otra. Ya, correcto. Pero no puedo pasar quejándome el resto de la vida, pues. Porque aquí Pablo está diciendo claramente, mucha gente ha tomado ánimo en mis prisiones. ¿Sabe por qué? Porque él, aún estando en una prisión romana, cruel, terrible, aún estando en una prisión romana, porque no era solo la crueldad de la parte del gobierno, sino eran los presos. Y nosotros creo que los presos eran una amenaza. Y nosotros creo que podemos darnos cuenta de esto, ¿no? Sí, nuestras cárceles se han vestido de sangre en los últimos meses. Terrible. Entonces, vea, uno cae preso, Dios nos guarde, ¿no? Dios nos proteja y nos guarde. Cae preso, como se decía normalmente, por robarse una gallina. Sí. Estoy preso en el mismo lugar en el que hay enfrentamientos de las bandas dentro de la cárcel y una bala perdida. Y está por una gallina. Entonces, Pablo estaba preso injustamente. Pero ¿sabe cuál era otra de las tantas amenazas? No solo era la crueldad con la que trataban a sus reos, los romanos, sino los otros presos. Pues imagínense lo que era, por ejemplo, estar preso junto a Barrabás, que era un tipo sedicioso, mala gente, malandro. Terrible, ¿no? Uno no sabe las atrocidades que se cometen dentro de la cárcel, ante la vista pacífica de los que tienen que velar por la tranquilidad, entre comillas, de una cárcel. Y él desde esa cárcel, él dice, ¿saben qué? Resulta que tanto a mí como al resto ha redundado para progresar. Porque viendo mi condición, ¿sí? Es decir, toda la amenaza y el cuidado que Dios me da, aún en la cárcel, sí, la gente se ha animado a hacer más las cosas.
Eso quiere decir que nosotros debemos, como cristianos, en medio de la dificultad, con la deuda, con la enfermedad, con el problema, con la economía, con todas las situaciones que a veces parece que se desbaratan, porque cuando viene una parece que vienen juntas, ¿sí? Con todo eso nosotros debemos reflejar que somos gozosos y felices. ¿Por qué? Porque le creo a Dios, ¿sí? Entonces, yo pienso, ¿sí?, que mi situación me sirve para progresar a mí y a los míos. Eso es lo que yo pienso. ¿Qué hago? Actúo como tal. Actúo como tal. Es decir, yo actúo y digo, ¿cómo te va? Ahí, viviendo. ¿Sí? Dice, las cosas no están bien. No, no están bien, pero van a mejorar. Porque imagínate la situación, pero ya pasa. Entonces, uno tiene que mostrar esa actitud, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el resultado? Que el Dios de paz va a estar conmigo. Y si Dios está conmigo, voy a salir de la situación, se va a superar la situación, voy a encontrar trabajo, va a prosperar mi negocio, voy a sanarme totalmente, o mi familia va a sanarse totalmente. Porque uno tiene que ponerle ganas, pues. Si uno se refunda en un rincón y dice, yo pobrecito, pobrecito morirás. Pero si uno se para delante de Dios, ¿sí?, y le dice, como voy a terminar con una frase que hace mucho tiempo lo sabía decir y es necesario que lo vuelva a repetir después del tercer punto. Pero si uno se para firme, ¿sí?, y dice, bueno, hay que soportar el día malo, le vamos a aguantar, pero ya va a pasar. Tiene que pasar porque yo no nací para ser víctima de la vida. Yo nací para ser más que vencedor en Cristo Jesús, ¿sí? Y las cosas que hoy me pasan, por ejemplo, yo digo, las cosas que hoy me pasan a mí como padre, tiene que repercutir en mis hijos, pues. Ellos se van a dar cuenta algún rato, y a lo mejor no muy lejano, ¿sí? Que qué increíble cómo mi papi pudo soportar un año de pandemia siendo pastor y viviendo en dependencia solo de la iglesia, y pudo soportar, y como le decía al Wilito hace un ratito, viendo aquí estas hermosas mujeres, y ya no una, ni dos, sino 4 o 5, y prontamente Dios permita que estemos ya con nuestros instrumentistas con los cuales ya estamos repasando. Digo, gloria a Dios, que sufrí, me angustié, me preocupé, pero nuevamente estamos volviendo, y la iglesia, cuando tuvo que abrir las puertas, abrió las puertas. ¿Sabe por qué? Porque yo decía, Señor, yo sé que tú nos vas a sostener. Estaba en angustia y en quebranto, pero yo decía, yo sé que tú nos vas a sostener, yo sé que tú nos vas a sacar de esto, Señor, y lo está haciendo, porque pienso, hago y tengo el resultado. Y el tercer punto, versículos 20 y 21 del mismo capítulo 1, dice así: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué estaba diciendo? Lo que estaba diciendo, y este tercer punto se llama así: plena confianza de bendición. Plena confianza de bendición. Yo sé, vea, que la vida no es fácil. O sea, yo no nací cobijado con una Biblia, ¿sí? Mi primer trabajo no fue ser pastor, no. Yo también fui empleado público, yo también trabajé en una que otra cosa, yo también emprendí en algunas. Bueno, ¿en qué no he emprendido? En unas cosas me fue de patadas y en otras, gloria a Dios, sobreviví, y en otras me fue muy bien, ¿sí? Es decir, de todo en la vida. Pero ¿sabe qué? Nosotros los cristianos debemos tener plena confianza de que de todo va a salir bendición. Cuando uno está pasando esa crisis, ese momento, cuando uno está pasando la angustia, cuando uno la vive día a día, no ve pues una luz al fondo del túnel, no la ve, no tiene entendimiento, dice, Señor, pero ¿por qué? ¿Para qué? O sea, ¿y qué te pasa? Vea, ¿cuántos de nosotros, honestamente, que ya tenemos algún tiempito en los caminos del Señor, cuántos de nosotros hemos pensado, porque así es, sí, yo debo confesar, hemos pensado que de esta no salgo? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado decir, Señor, parece que tú no me escuchas? O digo, Señor, ¿por qué permites que esto pase? Yo soy tu hijo, yo soy tu hija, Señor. Y mira cómo me están tratando, y mira cómo me está yendo, y mira cómo hago un intento de buena fe, y todo se va por la borda. Mientras pasamos es así, pero debemos tener plena confianza de que vamos a sacar bendición de esta situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, yo estoy confiado, dice Pablo en estos últimos versículos, estoy confiado de que en esta situación, una vez más será glorificado Cristo, una vez más, ¿sí? O sea,
mi condición humana me dice, ¿qué provecho puedo sacar de esto? ¿Sí? Yo no sé, y me atrevo a decir entre comillas, ¿sí? o le pongo en paréntesis, yo no sé si sacaré provecho, aunque yo estoy convencido de que voy a sacar tremenda bendición, ¿no es cierto? Pero sé que esta situación dura que estoy atravesando, difícil, de dolor que estoy atravesando, ¿sí? Va a repercutir en que una vez más Cristo se va a glorificar, una vez más, no tiene por qué dejar de hacerlo. ¿Cómo se va a glorificar Cristo Jesús? Sacando unos juegos pirotécnicos en el cielo y diciendo, wow, y la gloria de Dios. No, Señor. Dios se glorifica en nosotros, en su pueblo, en cada uno de nosotros tiene que glorificarse. Es decir, la gente tiene que ver la gloria de Dios en mi vida. Sí. Pero pastor, yo pensé que estaba caído. Pues sepa que estoy más de pie que nunca. Pero pastor, eso es lo que usted pensaba, pero no lo que mi Señor pensaba. ¿Sí? Y por lo tanto yo tengo que pensar como Dios quiere que piense. No solo en todo lo bueno, lo puro, lo honesto, lo que es de buen nombre, como nos dice ahí, para que nosotros podamos tener una actitud de vida correcta delante de Dios, sino también ser positivos, ponerle ganas y vamos para adelante, que esta leve tribulación momentánea va a pasar muy pronto y la gloria de Dios nosotros la vamos a ver. ¿Por qué? Porque hay que saber pensar, hay que saber actuar para que venga el resultado. Y termino con esta frasecita que le digo, yo solía decirla mucho antes y tengo que volver a decirla. Mis hermanos, qué bueno es que nos veamos siempre y sonreídos y que entremos caminando a pesar de. Dios sabe la historia, Dios sabe lo que cada uno estamos pasando, ¿sí? Pero esta frase dice así, y que creo que va concomitante con la primera frase que me permití decir. Nuestros pensamientos dirigen nuestra vida. Pero como los pensamientos deben ser correctos para tener una actitud correcta, y esos pensamientos nos deben llevar a una acción correcta, ¿sabe cómo se maneja todo esto? Así de simple. Ante Dios, de rodillas, pero ante los hombres, de pie. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Te recordamos nuestras actividades. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El jueves 16 de septiembre nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana a través de Zoom. La reunión de adolescentes se lleva a cabo cada 15 días. Nuestra próxima reunión será el sábado 18 de septiembre a las 4 de la tarde a través de Zoom. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos.